Vamos a cambiar de tema. Mire, analistas han coincidido en que las actuales condiciones económicas de Ecuador, el incremento de pandillas locales y la llegada de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa a ese país han comenzado a generar una migración masiva a nuestro país. Para platicar más sobre este tema, me acompaña y saludo con muchísimo gusto a Gardenia Mendoza, nuestra colaboradora aquí en Milenio. Qué gusto que estés aquí con este tema tan interesante, una migración masiva de habitantes de Ecuador. Así es, Elena, y sobre todo sorprende porque los ecuatorianos no era una migración constante, ni mucho menos de una tradición migratoria al país. Cambiaron las condiciones a partir de una situación económica, efectivamente, pero también por la llegada de estos dos cárteles que ha complicado terriblemente su situación. ¿Cuándo se detectó la llegada de estos cárteles mexicanos allá a Ecuador? Pues mira, hemos entrevistado a analistas, a periodistas y a varios actores de allá de Ecuador y de migrantes que han llegado aquí a México, y todos coinciden que fue más o menos como en 2018 cuando empezó a empeorar. Ellos estaban, de alguna manera empezaron a ver matanzas en las cárceles. Y después, a partir de ahí, empezaron a asaltar en las calles. Ellos tienen un problema muy complicado de pandillas. Y las pandillas, pues, los cárteles llegaron con una fórmula que al parecer, por lo menos en Latinoamérica, ha parecido infalible, que es el tema de hacerse aliados de las pandillas locales que conocen cómo se mueve la situación de la violencia, la inseguridad, etcétera. Y a partir de esa alianza, ellos van ganando territorio. Y así fue, llegaron en paquete. Ok, y a partir de eso, detectas tú, investigas que se ha pues registrado este movimiento masivo de migrantes ecuatorianos a nuestro país. ¿De cuánto estamos hablando? Sí, bueno, de un movimiento masivo. Mira, esta cifra es bien impresionante, tiene una explicación en medio, pero vamos a mencionarla crudamente. Son 260 más o menos en el año 2018 y para 2023, 50,000. O sea, estas son cifras de la Unidad de Política Migratoria, es el área que la Secretaría de Gobernación concentra todas las detenciones del Instituto Nacional de Migración, y a partir de ahí se suma así. De 260 en 2019, lo estamos viendo, a 50,000. Así es. En 2023. Hay un dato curioso aquí. México no pedía visa a los ecuatorianos. Les empezó a pedir a partir de septiembre de 2021, cuando vio que había este incremento, o sea, digamos, esta desbandada que había, pues huyendo prácticamente de la fórmula que decía que llegaban en paquete, porque primero se adueñan de las rutas de la droga que viene de Colombia y luego saltan a la extorsión, como aquí en México. Entonces empezaban a extorsionar. Hay testimonios de gente que entrevistamos en los albergues a los cuales les pedían 50 centavos de dólar al vendedor ambulante de las nieves de la esquina. No puede ser. Y así, pues bueno, no hay quien resista. Empezaron a huir, a llegar al Darién, y eran familias completas. Ecuador no había sido una sociedad migratoria más que en dos ocasiones, en los años 60, con una crisis que había. Ellos tenían como una economía muy dependiente de los sombreros, de los que se les conocen como panameños. Sí. Se dejó de usar el sombrero y empezó una migración. Y luego en los 90, con una crisis económica que fue cuando se dolarizó la economía, era la segunda, y estamos en la tercera, ahora con la cuchara del crimen organizado. ¿Y ahora qué está pasando con todos estos migrantes que, pues en su mayoría se están quedando aquí en México? Porque tampoco pueden pasar, me imagino que el destino es, o quieren llegar a Estados Unidos, pero no pueden. Así es. Bueno, sabemos que hay una política nueva para Estados Unidos. Anteriormente ellos llegaban directamente y aplicaban para poder ellos solicitar un asilo o una visa humanitaria, pero cambiaron las políticas y ahora les pide que lo hagan a través de una aplicación que se llama CBP One. Y este CBP One lo que implica es que ellos lo piden en cualquier país al que se encuentren, en este caso en México, y esperan a que les den la cita. Entonces se concentran principalmente pues en los puntos donde ellos creen que puede ser o más seguro o más cerca.
a Estados Unidos. Qué barbaridad. Y esto, bueno, pues se suma a esta migración, se suma a este estado de excepción que hay desde hace algunos meses allá en Ecuador con el tema justamente de las pandillas. Y bueno, podremos leerte mañana en las páginas de Milenio, ¿verdad, Gardenia? Claro, lo pueden ver, ya está en versión web y también está en print. Y bueno, pueden ustedes ver todos los datos y toda la evolución de las cifras, que es impresionante. Perfecto. Gardenia, muchas gracias. Te leemos entonces para tener más detalles, porque además tienes testimonios y tienes historias ahí en tus textos. Así es, de ecuatorianos que te narran a detalle toda esta cifra dura. Muchísimas gracias. Al contrario. Buenas noches. Buenas gracias.